Buenos días. El tema que les procederé a exponer es el tema subcampos de la ciencia política. Mi nombre es Angela Alexandra Hernández San Martín. Soy del grupo 25200177. Mi tutor es Leonardo Andrei Barreto Gómez. Estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, la UNAD, y pertenezco a la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. El curso que estoy brindando es Introducción a la Ciencia Política y la carrera que estoy estudiando es Ciencias Políticas. El tema subcampos de la ciencia política. Primero empecemos por definir la ciencia política de manera corta y concisa. Esta es una disciplina amplia que se dedica al estudio sistemático de la política, el poder y las instituciones que gobiernan nuestras sociedades. Dentro de esta área, los subcampos de la ciencia política son divisiones que permiten estudiar aspectos más específicos de la política, facilitando una comprensión más profunda de sus diferentes dimensiones. Los subcampos ayudan a los investigadores y profesionales a especializarse en ciertos temas o problemas políticos, lo que enriquece tanto la investigación como la práctica profesional. Estos subcampos no son compartimientos aislados, sino que están interrelacionados dentro de la ciencia política. Juntos forman una red de conocimientos que permiten analizar la política desde diferentes perspectivas, desde los fundamentos filosóficos hasta el análisis práctico de políticas públicas o relaciones internacionales. Este enfoque multidimensional es esencial para abordar los desafíos políticos modernos, que son complejos y requieren una comprensión que abarque diversas áreas. ¿Cuántos y cuáles son los subcampos de la ciencia política? Bueno, existen varios subcampos en la ciencia política, cada uno con su propio enfoque de análisis, pero podemos identificar cinco principales que han sido ampliamente reconocidos. El primero, la teoría política. El segundo, la política comparada. El tercero, las relaciones internacionales. El cuarto, la política pública. Y por último, la administración pública. La explicación de cada subcampo que les mencioné anteriormente. Bueno, empecemos con la teoría pública. Es el subcampo encargado de explorar las ideas y los conceptos que han dado forma a nuestra comprensión de la política a lo largo de la historia. Se interesa por cuestiones normativas como qué es la justicia, cuál es la mejor forma de gobierno, qué es la libertad y cómo debe organizarse, garantizarse. Y en este subcampo, los politólogos estudian los textos de filósofos clásicos como Platón, Aristóteles, Rousseau, John Locke, y también analizan pensadores contemporáneos como Rawls o Foucault. La teoría política no solo busca comprender cómo deberían ser las instituciones políticas, sino que también reflexiona sobre los ideales éticos y morales que los sustentan. Ahora, la política comparada, que es la segunda que les mencioné. Bueno, este subcampo se dedica al estudio comparado de sistemas políticos y formas de gobiernos en diferentes países y regiones del mundo, cómo funcionan las democracias parlamentarias en comparación con las presidenciales, qué factores explican el éxito o fracaso de los regímenes autoritarios. Por esto, los politólogos comparativos se encargan de analizar estas diferencias, buscando patrones y factores comunes que permitan entender mejor por qué los sistemas políticos funcionan de maneras tan distintas en diversos contextos. Un aspecto clave de la política comparada es su capacidad para ofrecer lecciones aplicables a otros países o regiones, lo que ayuda en la creación de mejores sistemas de gobierno. El tercero, las relaciones internacionales. Bueno, estos son un subcampo que examina las interacciones entre actores internacionales como estados, nación, organizaciones internacionales, empresas multinacionales y ONGs. Los temas que se estudian aquí incluyen la guerra, la paz, la diplomacia, el comercio internacional y los tratados. En un mundo cada vez más interconectado, las relaciones internacionales juegan un papel crucial en la comprensión de cómo los países cooperan o entran en conflicto. Un especialista en relaciones internacionales podría trabajar en el diseño
de estrategias diplomáticas, analizar políticas de seguridad global o gestionar programas de ayuda humanitaria en contextos de conflicto. La cuarta, la política pública, que es la en la que personalmente estoy un poco interesada. Esta se enfoca en el proceso de creación, implementación y evaluación de las políticas gubernamentales. Estudia cómo se toman decisiones sobre temas que afectan directamente la vida de las personas, como la salud, la educación, el medio ambiente, la seguridad, entre otros. Un politólogo especializado en este campo puede analizar, por ejemplo, cómo las decisiones sobre la distribución del presupuesto afectan a los sistemas de salud o educación y cómo pueden mejorarse. Además, los expertos en políticas públicas suelen estar involucrados en la evaluación de programas gubernamentales, recomendando cambios o mejoras basadas en datos y evidencia. Y por último, la administración pública. Esta es la que estudia cómo se gestionan las instituciones gubernamentales y cómo se emplean las políticas públicas. Este subcampo se preocupa por la eficiencia, la eficacia y la transparencia en la gestión de los recursos y los servicios públicos. Aquí el enfoque no solo es político, sino también organizativo. Los profesionales de la administración pública pueden trabajar como gestores en instituciones gubernamentales, coordinando proyectos, supervisando la implementación de políticas y asegurándose de que las operaciones de una agencia pública se alineen con los objetivos trazados por el gobierno. Ahora, los ejemplos de estos subcampos. Bueno, para entender mejor cómo se desempeñan los politólogos en cada subcampo, veamos algunos ejemplos prácticos de cómo se aplican estas áreas del conocimiento en el mundo real. La teoría política. Un teórico político puede ser consultor en procesos constituyentes, asesorando a los gobiernos sobre los principios filosóficos que deben guiar la redacción de una nueva constitución o desarrollando teorías sobre los derechos humanos que pueden ser adoptadas por tribunales internacionales. La segunda, la política comparada. Los politólogos comparativos son esenciales en organismos internacionales que se encargan de la promoción de la democracia o el análisis de reformas electorales. Por ejemplo, podrían evaluar las reformas políticas en países como México o Sudáfrica, comparando las elecciones recientes con otros casos históricos para identificar mejoras o riesgos. Las relaciones internacionales. Los expertos en relaciones internacionales trabajan en instituciones como las Naciones Unidas o en departamentos de Estado, gestionando asuntos de seguridad global, mediando en conflictos internacionales o negociando acuerdos comerciales entre países. También son clave en el análisis de temas como el cambio climático y su impacto en la política global. Y ahora la política pública. En el ámbito local, los especialistas en políticas públicas podrían trabajar en el diseño de programas sociales para mejorar la calidad de vida en comunidades marginadas, evaluando políticas de empleo o vivienda. Por ejemplo, pueden trabajar en proyectos de reducción de la pobreza o en el diseño de políticas inclusivas para minorías. Y por último, la administración pública. Un administrador público podría gestionar programas nacionales como los sistemas de pensiones o liderar campañas de salud pública para prevenir enfermedades, como ha sido el caso durante la pandemia del COVID-19. Además, son clave en la supervisión de los recursos y la transparencia en la gestión gubernamental. Y para concluir, personalmente, pienso que los subcampos de la ciencia política ofrecen a los estudiosos y profesionales la capacidad de abordar problemas políticos complejos desde perspectivas especializadas, pero esto no solo enriquece el conocimiento académico, sino que también tiene un impacto directo en cómo se abordan los problemas prácticos de la gobernanza y el poder. La capacidad de analizar y comprender la política desde diferentes o múltiples ángulos, bien sea filosófico, comparativo, internacional, administrativo, hace que la ciencia política sea una disciplina fundamental para la comprensión y mejoramiento de las sociedades contemporáneas. En un mundo cada vez más interconectado y globalizado, el estudio profundo de estos subcampos es más relevante que nunca. Aquí están las referencias bibliográficas, las cuales estudié, leí
para llevar a cabo la exposición que les hice anteriormente. Y pues ya eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.